esta señora que ella está teniendo estas visiones que cada vez son más frecuentes, Miguel, ¿ok? Y no hay nada de, digamos, de antibíblico en esto. Cada vez son más frecuentes las visiones que ella está teniendo. Y se están regando, se está pareciendo mucho. Ahora bien, Satanás le dijo a Jesús allá en la tentación en el desierto: si tú eres hijo de Dios, lánzate sobre esta peña, porque escrito está, sus ángeles enviará para que te protejan, ¿verdad? Y le citó, ya he hablado de esto por aquí, le citó parte del Salmo 91. O sea, Satanás le habló a Jesús con la verdad en la mano. Claro, hubo una distorsión porque él citó la Biblia, pero es lo que le dijo en esencia: desobedece a Dios, que Dios va a mandar a los ángeles para que te cuiden. Y ahí es que estaba la distorsión. Mucha gente no captan ese detalle. ¿Ok? Ahora bien, Miguel, desde el lugar donde ella lo está haciendo, y está haciendo estas declaraciones, porque algunos de esos audios son audios que han enviado, que quizás ella lo graba en su casa, pero hay muchas de sus predicaciones que vienen desde los púlpitos. ¿Hay algo equívoco ahí, Miguel? Rapidito, antes de pasar a eso. Sí, claro que sí. Yo les voy a decir esto. Yo espero que, damas, ustedes no se ofendan con lo que yo voy a decir. Fíjense algo. Dios no le dio a la mujer el trabajo de ser maestra. Los que aman al Señor eleven su canción, que en dulces notas de loor, que en dulces notas de loor, hacienda su mansión, hacienda su mansión, acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. Acción caminamos, nuestra ciudad gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. En Sion disfrutaréis la gracia del Señor, que hoy os promete la tendréis, que hoy os promete la tendréis, del trono en derredor, del trono en derredor. Acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos
Dios no le dio a la mujer el trabajo de ser maestra en la congregación. En la congregación. Ahora usted dirá, pero la mujer es maestra de niños en las escuelas sabáticas. Sí, porque la mujer es maestra de sus hijos en sus casas. Eso no contradice para nada la Biblia. Dios puso la educación de la humanidad, pero es la educación moral, la educación en la crianza, el cuidado. La mujer es la encargada de ese trabajo. El hombre no puede hacer un trabajo mejor que el que Dios puso a la mujer. Y de hecho, señores, es la base de la sociedad, es la base de nuestros comienzos como seres humanos. Nos lo dan nuestras madres. ¿Usted cree que es poco ese trabajo? Elena White, hay una cita que dice que el trabajo de la mujer en su casa es más importante, en la educación de sus hijos, es más importante que la de un rey en su trono. ¿Por qué en la Biblia hay hombres como Moisés, como Elías, como Samuel, como Josué, como Josías, como Joás, como David, como todos esos hombres grandes? Porque tuvieron madres que hicieron el trabajo que Dios les puso a hacer. Siempre en la Biblia que se menciona un rey, ahí mismo al lado dice, y el nombre de su madre fue fulana. Eso es para que nosotros sepamos que si hizo un buen trabajo, mire, déle crédito a la madre, pero si hizo un mal trabajo, mire, mujer, atienda eso, es la educación. Cuando una mujer se pone a predicar en los púlpitos de profecías y esas cosas, miren, en la profecía hay muchas cosas que no están reveladas todavía. Y que Dios, y cuando yo digo que no están reveladas todavía, no me refiero a que la profecía, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, que es un libro abierto ya, no me refiero a que es un libro que tiene cosas selladas, no, el libro está abierto, sí, está abierto para seguir descubriendo cosas, para Dios seguir dándonos luces y cosas. Ahí hay muchas cosas, por ejemplo, fíjense, algo que nosotros hablamos una vez, de que el Adán y Eva pecaron en el mismo año de su creación. Ahí lo dice Apocalipsis 13:24, dice que los que no se hallaron en el libro adoraron a la bestia, los que no se hallaron escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la creación del mundo, fue sacrificado desde la creación del mundo. Un momento, Jesús no fue sacrificado en la creación del mundo. ¿Cómo puede ser? De la única manera que nosotros podemos entender eso es el sacrificio que hizo Dios cuando le hizo las pieles, los vestidos de pieles a ambos en Génesis 3:24, que dice que Dios los vistió con pieles. No dice de qué animales, pero en Apocalipsis 13:24 sí lo dice. 13:8, Miguel. 13:8, gracias Jesús. 13:8. Génesis 3:21 es donde dice que Dios los vistió a ellos con pieles. Esas son cosas, esas son enseñanzas que no están ahí declaradas. Dios, o sea, que no están de manera explícita y que uno tiene que ir y conectar esas cosas. Eso no es un terreno de mujer, eso es un terreno sacerdotal. La mujer debe respetar ese tipo de terreno. ¿Por qué nosotros hoy día tenemos tantos problemas? Por eso mismo. Inclusive ahí mismo dice en ese verso, explica que los sellados, oiga bien, las personas que son sellados, la gracia, ahí dice que se termina inclusive antes de que se promulgue la ley dominical. Cuando usted lee Apocalipsis 13 y se va a Daniel 3, es el mismo capítulo. ¿Usted cree que Daniel se postró ante la imagen? No, Daniel no se postró ante la imagen, como los 3 jóvenes hebreos tampoco, no lo dice la Biblia, pero usted sabe que por lógica Daniel no se postró. Ahora, ¿por qué Daniel no se postró? Porque la Biblia dice, hay una visión del ángel Gabriel que se le presenta, y Dios le dice, el ángel le dice a Daniel, Dios a ti te apartó desde que dispusiste tu corazón para servir al Señor. Ahí fuiste sellado, en otras palabras. Es decir, cuando se promulgó la adoración a la imagen que Nabucodonosor hizo, que va a ser el equivalente a la ley dominical en nuestros días, Daniel no se postró. ¿Por qué? Porque ya Daniel estaba escrito en el libro de la vida.
Ya Daniel estaba sellado. Daniel demostró a Dios que era fiel, que era perfecto delante de él y que nada le iba a hacer doblar. Por tanto, Dios no selló, no se postró. Ahí mismo, esos dos versos lo dicen claro. Dicen claro que la gracia se termina antes, porque si usted es sellado antes de que usted se postre, pues entonces la gracia se termina con el sellamiento, no es con la promulgación de la ley dominical. Entonces, y ese tipo de cosas no es un terreno de mujeres. ¿Por qué? ¿Será porque la mujer es menos inteligente que el hombre? No, déjeme decirle, la mujer tiene... Yo he visto algo de las mujeres. Y la mujer, y eso lo he discutido aquí con José Luis y algunas personas también, cuando una mujer quiere servir a Dios, sirve a Dios mejor que un hombre. Y se va mucho más lejos en su servicio a Dios que un hombre. Es mucho más valiente que los hombres. Pero la mujer representa la perla preciosa de Dios, ese vaso que Dios cuida, su iglesia, su pueblo a través del universo. Esa es la mujer. El hombre representa a Cristo. ¿Y quién es que enseña? ¿Quién es que da las revelaciones? Jesucristo. Por tanto, el hombre es quien debe dar los mensajes de enseñanzas. Ahora bien, muchachos, y amigos y hermanos que me están escuchando, ahora bien, aquí quizás usted diga que hay un problema, porque el libro de Oseas 2:27, 2:18 dice lo siguiente: tus ancianos, tus jóvenes, tus niños soñarán sueños y verán visiones, será derramado el Espíritu de Jehová sobre toda carne. Y dice ahí tus hijos y tus hijas, no menciona así clarito, menciona hembra y varón, niños y niñas, ancianos y ancianas, todo el mundo va. Pero esperen un momento, no que a la mujer Dios no le dio el don de la enseñanza, es que eso ahí no es el don de la enseñanza. Eso es la predicación que se va a cumplir en el fuerte pregón a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se derrame, eso no es un asunto ya de enseñar. La gente no va a hablar de por sí. El Espíritu Santo es quien va a hablar a través de nosotros. Se ha hecho en todo el tiempo, todas las edades, ha habido mujeres a las que Dios ha utilizado y ha hablado por ellas. Son cosas diferentes. Alguna persona dice, pero Elena White era una predicadora. Y amigos y hermanas que me están escuchando, Elena White no era una predicadora. La predicación era siempre dejado a su esposo, que era el sacerdote de la casa, que era el maestro, en otras palabras. No el maestro de que porque sabía enseñar, sino el maestro por disposición divina, que él era el responsable de tomar las enseñanzas bíblicas y explicarlas. Por ejemplo, el asunto de la ordenación de la mujer y todas esas cosas que en esos tiempos estaban pujando dentro del movimiento adventista. Jaime White y un grupo de hombres, no había mujeres, tuvieron que expresar una posición bien firme, que yo les recomiendo a ustedes que entren a nuestra página de cristoverdad.com y busquen la sección ahí de artículos y de documentos, y ahí está, usted lo va a leer las citas que están ahí, donde Elena dice que aun cuando el hombre no tiene algo así, ella dice, no tiene como los conocimientos, como quiera, la palabra de Dios supersede a cualquier opinión que se quiera dar en cuanto a que una mujer puede hacer las cosas que Dios ha puesto al hombre. No debe meterse la mujer en ese lugar. Elena White no era una predicadora, Elena White era una profeta, Elena White era una mensajera. Por lo tanto, ¿qué hace un mensajero? Señores, un mensajero da un mensaje directo que se les da, aunque la enseñanza para el Hijo de Dios, oiga bien, el Hijo de Dios consagrado a Dios, una enseñanza es un mensaje de Dios, porque Dios es quien se lo revela, pero él está hablando según el conocimiento que Dios le muestra ahí. El profeta no habla según su conocimiento, el profeta lo que habla es inspirado por el Espíritu Santo. En Apocalipsis hay varios textos, Apocalipsis 1 y no recuerdo qué otro capítulo, que habla que Dios es el Dios del espíritu de los profetas. Del espíritu de los profetas, ¿cuál era el espíritu de los profetas? El Espíritu Santo, quien revela la palabra. Los profetas no hablaban de sí cuando iban a dar un mensaje. Era el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, hablando a través de ellos. Así que no podemos mezclar una cosa con otra. Por eso yo mencioné, hay que también chequear ciertos detalles de la vida de las personas. Ahora, puede ser que una dama, esté enseñando. Elena White, como le estaba yo diciendo, era una mensajera.
era una mensajera. Ella no hablaba sus palabras, ella simplemente daba los mensajes que Dios le daba a ella y se lo pasaba adelante al pueblo, ya sea en un púlpito, ya sea escrito, como fuera, pero ella no era una mensajera. Ahora bien, hay personas que no saben. Ha habido mujeres, nosotros hemos conocido damas, siervas del Señor, que no sabían en el terreno que estaban metidas, que estaban en eso de la enseñanza y esas cosas, y una vez se le ha presentado la luz, ellas toman el rol que Dios les dio. En el fuerte pregón todo el mundo va a predicar, porque todo el mundo lo va a utilizar simplemente el Espíritu Santo, pero el mensaje de Dios a través de ellos, no ella interpretando ni explicando nada de que lo que dice aquí es tal cosa y conectando ciertos puntos. No, eso no va a suceder, porque eso es un trabajo de hombre. Quizás esta señora no sepa eso, probablemente, lo más probable es que no lo sepa, pero la visión de ella no contradice la Biblia. Adelante. Sí, la visión de ella no hay ninguna contradicción. Yo solo lo puse en el contexto de que el enemigo es bien astuto, Miguel. El enemigo no viene y te llena la cabeza de mentiras, como mucha gente cree, porque tú lo puedes identificar fácilmente. Él muchas veces viene con... Yo diría que este asunto con esta señora, ya vemos que está violando una enseñanza bíblica, porque dice en Primera de Timoteos 1, 2, dice... Al 2:12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, no está diciendo que no puede enseñar, sino sobre el hombre. Por eso que vemos las mujeres enseñando a los niños, ¿se entiende? A los hijos, a las hijas, ¿se entiende? Y Primera de Corintios 1:14 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Está hablando el mismo, sino que estén sujetas a su marido, como también la ley lo dice. Y no voy a expandir mucho ahí, pero Miguel mencionó cristoverdad.com y Miguel mencionó ahí un texto. En la sesión de documentos hay un documento que se llama Año de Elección, Tiempo de Ordenación. Y Miguel referenció una cita, ¿verdad? Y yo la voy a mencionar, por lo menos una de ellas. Dice el esposo, déjeme agrandar un poquito aquí. Y entonces voy con una pregunta para Edward. Dice, el esposo... un poquito aquí. Ok, ahí está bien. Dice, el esposo es la cabeza de la familia, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y cualquier actitud asumida por la esposa que pueda disminuir la influencia y degradar su posición digna y responsable, desagrada a Dios. Es deber de la esposa renunciar Miguel, a eso que tú te estabas refiriendo, estaba leyendo. Dice, es deber de la esposa, la mujer, o sea, ¿verdad?, renunciar a sus deseos y voluntad en favor de sus esposos. Ambos deben saber renunciar a sus gustos. Oye, ahí ya te la da la orden a ambos. Pero la palabra de Dios da la preferencia al criterio del esposo. Y la esposa no perderá dignidad al ceder así a aquel quien ella eligió por consejero y protector. El esposo debe mantener su posición en la familia con toda mansedumbre y, sin embargo, con decisión. Y en la cita siguiente ella dice, para abreviarla solo una parte, dice, debemos ceder a la cabeza. Entonces Elena White, y léete ese documento completo, se llama Año de Elección, Tiempo de Ordenación, ahí en la sección de documentos, no en la sección de artículos, tenemos una sección de artículos y una sección de documentos. Si no lo encuentras en uno, solo busquen otro, porque yo fui así mientras Miguel me dirigía, y dije, bueno, no está aquí, tiene que estar en el otro lado. Y lo encontré, se llama Año de Elección, Tiempo de Ordenación. Ahora bien, también ese mismo es un artículo que Miguel y yo escribimos, es corto, unas 4 páginas, pero también hay un tema para este asunto de qué, hasta dónde Dios le permite a la mujer qué puede y qué no puede. Se llama, tiene el mismo nombre del artículo, pero es una predicación que se llama Año de Elección, Tiempo de Ordenación. Lo puedes buscar en cristoverdad.com o lo puedes buscar en Google, en YouTube. Año de Elección, Tiempo de Ordenación. Y ahí es un tema que yo hice que amplía bien dando los textos bíblicos. Como dijo Miguel, hay un libro que se llama de la hermana White,
una compilación se llama Hijas de Dios. Hijas de Dios. Esa compilación es muy interesante, ¿verdad? Porque habla de muchas citas, del rol de la mujer en el hogar y en la iglesia, obviamente. Y te da a las mujeres del Antiguo Testamento, comienza, y luego con las mujeres del Nuevo Testamento. Y de hecho, comienza amonestando a Eva, porque usurpó el lugar del hombre, y amonesta también a Miriam o María, la hermana de Moisés y Aarón, porque también usurpó el lugar del hombre. Sin embargo, ella va y destaca las grandes mujeres de la Biblia, como Ana la profetisa, que oraba y clamaba en el templo, ¿verdad? O sea, hay un rol. El asunto es que no se pueden cambiar los roles establecidos por Dios. Y ahí encontré el video, lo tienen en el aire. Lo puedes, como te dije, buscarlo en YouTube, o lo puedes buscar también en cristoverdad.com. Año de elección, tiempo de ordenación. Estábamos cubriendo las elecciones presidenciales entre Hillary Clinton y Donald Trump. Y ahí vas a aprender muchas cosas. Ahí, de hecho, lo que hago yo es analizar el documento del que Miguel se refirió. Pero te recomiendo que leas el documento, el artículo, porque ahí hay cosas que no están en el video. Pero también te recomiendo que veas el video y lo escuches, porque ahí hay cosas que no están en el artículo. O sea, como dijo Miguel, ahí hay una simbiosis. Se complementan los unos a los dos. Entonces, es buscar, y como mujer, y estamos nosotros hablando de encontrar, de escuchar la voz de Dios. Ponernos en el lugar adecuado para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Entonces, Miguel, tú me mandas una cita, me dijiste párrafo 3, ¿verdad? Está evento de los últimos días, me dijiste, ¿verdad? Creo que fue que me dijiste, párrafo 3. Sí, 16, párrafo 3. ¿Cómo comienza el texto? Porque yo lo tengo aquí, y estoy 1, 2 y 3, y no tengo eso. Dame el texto rápido, cómo comienza, para yo buscarlo rapidito. Aquí, aquellos, nada más necesito como una frase para encontrarlo, porque la estoy poniendo y sé que no la estoy poniendo correcta. Te lo voy a leer rapidito. Dice: aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Ok, déjame ver. Ya la encontré aquí. No sé, yo estaba ahí, pero bueno, ahora la encontré, está bien. Muy interesante, y se lo voy a poner ahí, ya que Miguel lo mencionó. Gracias por leerla, y eso me ayuda a encontrarla. Ok, aquellos. Entonces, Eduardo, voy contigo. Déjame leerla, déjame agrandarla un poco. Sí, estamos cerrando, pero quiero algo breve y rápido. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios, para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que ha dispuesto que ocurran. Y Dios está hablando, y Dios nunca ha dejado de hablar, y Dios siempre va a hablar. Hay personas que Saúl se quejó que Dios no le hablaba. Pues, ¿qué pasó? Aquí dice, aquellos que se coloquen bajo el control de Dios, ¿ok? O sea, que se pongan a servir a Dios, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Esto me indica a mí que Saúl no se puso bajo el control de Dios, por eso no escuchaba. Y bajo el control de Dios es obedecerle. Y tú no tienes que ser una persona estudiada o que conozca o nada, sino que tú tienes que ser una persona fiel. Entonces yo le voy a dar rapidito aquí algo que me mandó una hermana, una pregunta que me hizo una hermana esta mañana. Y la voy a proyectar aquí. Déjame ver. Una hermana me hizo una pregunta. Me hizo una pregunta esta mañana, pero muy, bueno, fue un comentario y está todo relacionado a lo que hemos estado hablando aquí. Déjame ver si voy a tener que moverlo. Ok, y no sé si ustedes lo van a poder leer, porque es en WhatsApp, ok, no sé si lo van a poder leer, pero yo se lo voy a poner aquí. Esta es una hermana de la iglesia que yo me bauticé, y una hermana que quiere servir a Dios,
obviamente, que tiene muchas curiosidades y hace preguntas. O sea, se está poniendo bajo el control de Dios. No solo está tomando lo que se está pasando, porque hay mucha gente que se sientan en las iglesias, Miguel y Edward, y se quedan ahí y consumen. Es como ir a un circo. A ti no te queda más de otra. Tú tienes dos opciones. Una vez tú estás ahí adentro, consumir el entretenimiento que te dan, y si no te gusta, salir de ahí. Pero en las iglesias la gente ya son robóticas, van ahí, se quedan ahí. Lo que le den, eso consumen. Y lo reciben y se van con lo que le dieron. Esta hermana me hizo una pregunta, me dice: ayer, buenos días, ¿cómo estás? El texto es bien pequeño, en WhatsApp no puedo hacer enfocarla. Ya eso será durante la edición. WhatsApp no me permite a mí agrandarlo más de ahí, ¿ok? Tengo la aplicación en la computadora, ¿ok? Para proyectarlo, pero lo necesito para leerlo. Dije: ¿cómo estás? Ayer me acosté en la tarde. Me recosté en la tarde y tuve un sueño de 1 minuto y me dijeron Apocalipsis 11:19. Oiga, ella tuvo un sueño y en el sueño le dijeron Apocalipsis 11:19 y yo le contesto a ella: wow, con un signo de exclamación. Y ella me dice: lo busqué en la Biblia, pero no lo entendí. Entonces ella me dice: ando buscando la interpretación en Elena. O sea, los escritos de Espíritus. Pues ella lo leyó en la Biblia, pero no lo entendió. Sin embargo, ella no se quedó ahí. Ella dijo: ando buscando la interpretación en Elena. O sea, a ella se le reveló algo y ella tiene la curiosidad o quiere saber. Porque si fue revelado y si viene de Dios, tú tienes que saber, porque la voz de Dios te va a hablar de muchas maneras. A mí, yo tuve una experiencia que le he contado por aquí. Dios me habló literalmente una vez. Una vez yo escuché, búscate el tema que llama Temblando ante la voz de Dios. Ahí cuento la historia, ya lo comenté. No lo voy a comentar, pero yo una vez escuché literalmente la voz de Dios. Pero Dios tiene muchas formas de hablar. ¿Ok? Entonces yo le pregunto a ella: ¿alguna vez lo había leído antes? O sea, el texto de Apocalipsis 11:19. Yo le hice esta pregunta porque muchas veces nosotros podemos tener algo que lo hemos leído y lo podemos soñar. Es como que tú tuviste una experiencia y después te estás soñando con la misma experiencia. Eso también es posible. El cerebro también hace eso. Pero yo quería estar seguro si ella lo había soñado, si lo había leído antes. Y ella me dijo: no. Entonces yo le contesto a ella: ok, es muy fácil. Edward, yo voy a, después que tú hables un poco sobre esto, yo creo que Miguel tiene que salir, no sé si se va a quedar a colaborar en esta es la última parte ya, y vamos a terminar, vamos a hacerlo rápido, ya son las 2:15. Yo le dije a ella lo siguiente: bueno, ahí dice, el texto dice, el templo de Dios, se lo voy a leer, Apocalipsis 11:19, escúchalo, Edward. Dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11:19. Una vez más: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Escucha, esto es una visión de Juan. Y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11:19. Y yo le dije a la hermana, y aquí te voy a pedir tu colaboración, Edward. Yo le dije: bueno, hermana, para entenderlo necesitamos lo siguiente. Yo le dije: yo no sé si Elena White habló específicamente de este texto, aunque me imagino que sí, pero no recuerdo. Ok, no lo descarto, pero como yo soy humano y no lo he leído todo, no sé, o no me llega a la mente si lo he leído. Ahora bien, yo le dije: pero aquí dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca, hay varios artículos aquí hay un templo, el templo de Dios en el cielo. El arca de su pacto se veía en el templo. Ahí hay dos cosas. Y hubo relámpagos, voces y truenos. Eso es lo otro que hay ahí, voces y truenos. Y el tema de nosotros en el día de hoy se llama entre truenos, entre sueños, truenos y la ley de Dios. Y ya hemos hablado mucho de la ley y hemos hablado de algunos sueños, ¿verdad? Y hoy de visiones, que como en el caso de esta hermana. Y aquí estamos hablando de un sueño más, ¿ok? Entre sueños, truenos y la ley. Entonces yo le dije: hermana, para entender este texto debemos entender lo siguiente. 1, el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Porque ahí se habla de un templo de Dios. 2,
el arca del pacto, o sea, ¿qué es el arca del pacto? 3, ¿qué es el pacto? Porque es el arca del pacto. El arca no es el pacto, sino el arca del pacto. Eso tenemos que entender qué es el arca primero y después qué es el pacto o qué hay dentro del arca, ¿verdad? ¿Qué es el pacto? Y el cuarto es los truenos, ¿verdad? Escribir relámpagos y voces, truenos. ¿Qué son los truenos? Templo de Dios, arca del pacto, el pacto y los truenos. Edward, tú estás escuchando, ¿verdad? Sí. Ok, en esta visión que la hermana tuvo, o esta revelación, a ella le dijeron Apocalipsis 11:19. Ella se levantó, me imagino que lo anotó, lo buscó, lo lee y no lo entiende. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Voy a tener que proyectarlo porque en WhatsApp no creo que se vaya a ver el texto. Lo voy a proyectar aquí. Apocalipsis 11:19. Revelation 11. Vamos a dejarlo en 11 y nos vamos al versículo. Apocalipsis 11 y nos vamos al texto 19 para que quede proyectado para que los hermanos lo vean. Y este es el último texto de ese capítulo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su testamento fue visto en su templo. O el pacto y el testamento es lo mismo. Y fueron hechos relámpagos, voces, truenos. Y yo voy a subrayar la palabra, a sombrear la palabra truenos, ¿verdad? La palabra truenos porque estamos hablando de truenos, ¿ok? Y de relámpagos y de voces. Déjenme ver. Estoy tratando de darle el color verde aquí. Bueno, relámpagos, voces y truenos. Está bien. Traté de darle un color ahí que no me sale. Bueno. Está bien, el texto completo. El asunto es, dije Héctor. Edward, basado en este texto, y fue abierto el arca en el cielo, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue en vista del templo, y fueron hechos relámpagos, voces y truenos. Ahí hablan de muchas cosas, Edward, y yo quisiera ver si tú tienes una idea, no sé si tú has estudiado este texto, o por lo menos si tú puedes identificar algunos de los elementos que son presentados aquí para ayudar. Ya a la hermana yo le ayudé y le enseñé lo que esto significa, pero a los hermanos que puedan estar escuchando, porque ese tema es muy importante para lo que estamos hablando en el día de hoy, porque estamos tratando de escuchar la voz de Dios. ¿Qué tiene que ver, o puedes tú identificar algunos de los artículos, o cómo tú interpretas, o que has estudiado, o tu entendimiento, este texto bíblico? Bueno, la hermana parece que es privilegiada y Dios tiene mucho amor como tuvo para Daniel cuando mandó al ángel antes de que él orara. Dice aquí que ante Juan se presenta una visión del templo de Dios con el arca de su pacto como centro de la visión. Una reproducción del verdadero que está en el cielo. El arca estaba en el lugar santísimo, que era el centro del servicio del día de la expiación, día que simboliza el juicio. Durante el transcurso de la séptima trompeta, Juan ve el templo de Dios en el cielo y específicamente el arca de su pacto, lo cual significa que ha comenzado la segunda y última parte del ministerio celestial de Cristo, que corresponde con el simbólico día de la expiación. Hay otros pasajes también que hablan y revelan que esta fase final de la obra de Cristo comenzó en el 1844 y la hermana tuvo una tremenda revelación. Yo te voy a mandar a ti parte de lo que yo tengo referente a esto, pero ahí vemos cómo habla del arca de Dios, del pacto de Dios, lo cual, el arca de su pacto, ¿no, verdad? Donde están los 10 mandamientos, la ley inmutable de la ley de Dios, moral de Dios, ¿no? Para todos los hombres en todas las edades. Esa fue una revelación que fue dada a Juan anteriormente, porque fue Juan que escribió el Apocalipsis. Y le oro por la hermana para que Dios le siga revelando y ella pueda aprender y leer
referente a eso que Dios le ha dado y que ella pudo leer y no pudo entender. Ahí habla de relámpagos, de voces, de truenos, como si fueran las trompetas, ¿no? Terremotos, grandes granizos. Estamos hablando de las trompetas ahí. Eso es lo que yo he podido entender y lo que yo he podido leer durante tiempo que he estudiado referente a ese tema. Pero yo también quería decir algo de ese sueño de esa hermana que ustedes estaban hablando y que yo no pude comentar algo y te pregunto si puedo comentar algo de eso. Claro, adelante. Adelante. Ok. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dijeron, pero hay algo en lo que yo me he quedado pensado. Las redes sociales son algo tremendo. Ese sueño, esos sueños de esa hermana, yo acabo de mandárselo a ustedes en inminente. Hay un sueño ahí de casi, dura mucho, uno de los sueños de ella. Leyendo la Biblia, ¿no, verdad? En referente a si es una profeta de Dios, de dónde viene, cómo ha llegado a donde está. En Joel 2:28, si no me equivoco, habla de, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, como dijo Miguel, y vuestras hijas, como Miguel estaba hablando, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hay un problema que yo tengo con los sueños de esa señora, y es que si nos vamos al cielo, el diablo allá arriba manipuló los sentimientos de los ángeles. Si tú te pones a escuchar la grabación que ella ha hecho de ese sueño que ella tuvo, ella llora, grita y dice muchas cosas, apelando a los sentimientos de los hermanos con las revelaciones que supuestamente Dios le dio. Yo no veo a Jesús, yo no veo a un profeta de la Biblia apelando a las emociones de las personas para llevarlo donde Dios lo quiere llevar. Ese es el único problema que yo, o uno de los problemas, además de lo que Miguel estaba hablando, que yo tengo con esas revelaciones de esa nueva profeta que ha salido y que le han puesto el título de la nueva profeta de los adventistas. Dios creó los sentimientos, pero no apela a tus sentimientos para que tú vayas donde Él, pero el diablo sí lo hace. O sea, yo creo que nosotros debemos de estudiar, como dice la palabra de Dios, a los nuevos profetas, a los profetas, a la ley y el testimonio, porque yo no veo a ningún profeta apelando a los sentimientos. Cuando el diablo llevó a Jesús, como tú dijiste ahorita, para la tentación de allá arriba, el diablo apeló a los sentimientos de Jesús, al hambre. Tírate de aquí que Dios va a mandar sus ángeles para que te recojan, y todo esto te daré si tú te postrares a mis pies, apelando a los sentimientos de Jesús después de esos 40 días, y así sigue apelando a los sentimientos de nosotros en este tiempo que estamos nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con esta nueva ola de profetas que están saliendo y van a salir, y tenemos que tener pendiente que Satanás también tiene sus profetas, los que van a hacer prodigios y señales, y también van a tener sueños. José Luis. Sigue, Edward, gracias. Muy buena tu aportación. Continúa ahí, entonces retomo a la otra parte, de la otra hermana. Okay. De hecho, es interesante porque tenemos un contraste aquí de revelaciones, ¿verdad? Tenemos una hermana que tuvo un sueño que se le dice Apocalipsis 11:19, no se le dice más nada, no hay detalles. La hermana está como Daniel, que no entiende, ¿verdad? No entiende la revelación, pero sabe que viene una revelación de Dios. Tenemos otra hermana aquí que está teniendo muchas revelaciones, descripciones. De hecho, eso es lo que comentaba al principio, que algunos le están acusando de ella a apelar mucho los sentimientos. Ahora, poniendo un poquito eso en contexto. A Jeremías se le conoce como el profeta Job, porque gemía mucho el dolor y las abominaciones del pueblo. No necesariamente está diciendo que Jeremías estaba apelando a los sentimientos, sino que los sentimientos estaban envueltos ahí de alguna manera u otra. ¿Okay? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Sí, yo estoy 100% de acuerdo que debemos tener cuidado, porque el diablo verdaderamente tiene su profeta. Ya le leímos el texto de Juan, era primera de Juan 4.1, si mal no recuerdo, o Juan 4.1, que decía que probemos los espíritus a ver si somos de Dios. Por eso le dije que con cautela, ella dio esa visión que yo escuché, y sí, ella al final llora y esas cosas, pero bueno, ella está viendo una visión
una visión fuerte. Elena White, cuando tuvo muchas visiones, y no la estoy defendiendo a ella, ¿ok? Edward, sino poniendo todo en su contexto, debemos ser responsables aquí, poner todos los ángulos, porque esto es un asunto que yo creo que hay que monitorear verdaderamente, porque ya está, como tú dices, está tomando popularidad y ya mucha gente le están llamando. Yo no sabía que la habían llamado la profeta adventista, sino que la llamaban profeta. Si ya le están dando el título, ya entonces ya la están poniendo, la están comparando, me imagino, con Elena G. de White, que sabemos que ya hay revelaciones comprobadas que vienen de Dios. Aquí tenemos que ver, porque tú leíste un texto, pero en Hechos 2:17 fue el que yo encontré aquí también. Habla de lo mismo, es el mismo texto que tú mencionaste en el libro, creo que era de, no sé si fue Oseas que dijiste, pero dice, en los postreros, ¿ah? Sí, en el libro de Hechos también está el mismo texto, dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Ya vemos que ella está haciendo cosas. A la mujer no se le llamó a ser predicadora desde los púlpitos, sino a ser maestra y enseñar en los hogares, visitar y así, pero desde los púlpitos, eso es todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, eso es reservado para el varón. Una vez más, te recomiendo que veas el tema año de elección, tiempo de ordenación. De hecho, en Cristo Verdad tenemos una serie completa sobre la ordenación. Si tú te vas a la sesión de videos, hay una sección que dice serie de la santificación. Serie de la santificación en la sesión de videos. Y los primeros 1, 2, 3, 4, 5 videos, sexto podríamos decir, habla de la ordenación de la mujer. Los primeros 7 videos hablan de la ordenación. Bueno, los primeros 3, los segundos, el 3 y el 4, ser santos. Ya nos metemos en el asunto de la reforma pro salud, pero el número 4, 5 y 6, sí, 6 y 7, que son varón y hembra, también hablo de la ordenación. El verdadero evangelio de la salvación habla de la ordenación. Fidelidad en tiempos habla de la ordenación, y Elena White, el verdadero evangelio de la salvación. Fidelidad en tiempo del fin es un tema muy pero muy interesante que ustedes todos tienen que escuchar y ver. Y hablo es el santuario, los símbolos del santuario y la ordenación, la ordenación de la mujer, que está ahí. Fidelidad en tiempo del fin. Y el otro tema que se llama ¿quién está por Jehová? También hablando de la ordenación de la mujer, el peligro de la ordenación de la mujer. Y cuando hablo de la ordenación de la mujer, esta mujer quizás no esté ordenada como pastora, pero está tomando el mismo lugar. Entonces lo mismo. ¿Usted está entendiendo? Porque la Biblia dice que solo se deben casar hombres con mujeres, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, yo puedo vivir con otro hombre y no me tengo que casar. No, no podemos distorsionar la palabra de Dios. El peligro de la ordenación de la mujer y que las consecuencias de violar el sacerdocio de Dios. Y este es el asunto. Por lo menos es la cosita que estamos viendo en esta señora, que está violando el sacerdocio de Dios. Y ya desde ahí, entonces usted tiene que ver, porque como tú dijiste, Edward, Satanás, yo escuché la visión que yo le mencioné a Miguel, yo la escuché y verdaderamente no vi algo extraño. El asunto de los sentimientos, sí, yo noté eso al final, pero ella es una dama también, tenemos que entender eso. Está teniendo una experiencia muy fuerte. Elena White muchas veces ya dijo que se le iban las fuerzas, ¿verdad? Cuando tenía ciertas visiones. O sea, yo lo voy a dejar eso entre paréntesis, Edward, pero muy buena tu aportación muy buena aportación en tu comentario. Ahora bien, lo que estábamos hablando, evento de los últimos días, párrafo 3, que la hermana White dijo que aquellos que se ponen, y ya se me volvió a perder el texto, aquí está, aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por él catarán el paso continuo de los eventos que han dispuesto. Y tú, hablando de la visión de la hermana que estuvo sobre Apocalipsis 11:19, y lo leo una vez más, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos
y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Entonces es un sueño muy interesante, es una revelación de Dios, Edward. No me queda duda, porque la hermana no está diciendo, ella nada más me llama y me escribe, hermano, ¿qué significa? Me dieron Apocalipsis 11:19 y no lo conozco. Ella no vino y cuenta una historia que puede haber sido revelada o que pudo haber sido inventada. Apocalipsis 11:19 no fue inventado, ¿verdad? Eso está en la Biblia. O sea, bueno, lo inventó Dios, digámoslo así, pero no fue algo que ella se lo inventó, ese texto bíblico. Entonces, ella lo único que dijo, ¿qué significa? Me dieron Apocalipsis 11:19. Ya ahí está 100% dentro de los parámetros bíblicos. Ella simplemente está dando una cita bíblica y ella está buscando, como Nabucodonosor una vez, la interpretación, Edward. Ahora, yo le voy a tener aquí, para ver, con esto cerramos. Yo le dije a la hermana, para entenderlo necesitamos saber lo siguiente. Uno, el templo de Dios, el arca del pacto, y tú lo mencionaste, que el arca del pacto guarda los mandamientos. El pacto, ¿y qué son los truenos, verdad? Y los relámpagos. Ahora, vámonos por partes. Yo tengo algunos textos. El templo de Dios. Aquí habla que se habló en el cielo. Dice, el templo de Dios fue abierto y el arca de su pacto, su testamento, fue visto en su templo. Tenemos que entender dos cosas. Que el santuario que Dios le mandó, que eso está en Éxodo, creo que Éxodo 25, que Dios le mandó a construir a Moisés aquí en la tierra, era una réplica de lo que allá había en el cielo. ¿Me sigues hasta ahí, Edward? Sí. Ok, es una réplica. Ahora, entonces quiere decir que allá en el cielo hay un santuario y aquí en la tierra hay otro santuario. O sea, allá en el cielo hay un templo, ¿verdad? De Dios. Y aquí en la tierra hay otro templo de Dios. ¿Ok? Y tenemos que identificar cuál es el templo de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? Y yo le tengo en el libro de Hechos, vamos rapiditamente aquí, Hechos 4:8, Hechos 4, porque tenemos que identificar primero cuál es el templo de Dios. ¿Ok? También, porque ya vemos que lo que te quiero decir es que hay una doble aplicación. Está hablando aquí que Juan miró al cielo y se abrió el cielo y vio el arca. Pero el arca, tú y yo sabemos que está dentro del templo. Ok, ahí él lo dice, el templo de Dios. Pero nosotros sabemos que había una arca en la tierra. Entonces, ese texto, esa profecía tiene una doble aplicación. Vamos a tratar de encontrarla. Entonces tenemos que identificar primero el templo, porque eso fue lo primero que presenta la profecía. Y el templo fue abierto en el cielo. Ahora vamos a ver cuál es el templo. Pero Hechos 4, 7, 48. Hechos 4, ¿verdad? 4, 7, no, Hechos 7, 48. Dice lo siguiente, Hechos 7, 48, y se lo pongo en pantalla. Ok, primeramente tenemos, ahora yo quiero descartar, dice aquí, Hechos 7, 48, si bien el Altísimo no... Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano como el profeta dice. ¿Tú estás entendiendo eso, Edward? Que el Altísimo no habita en templos hechos de mano como el profeta dice. O sea, que la aplicación que va a tener para nosotros aquí en la tierra no es un templo hecho de mano. Entonces, por ahí habla de un templo. Entonces tenemos que identificar cuál es el templo, ok, pero ya primero tuvimos que descartar, porque muchos de una vez yo sé que iban a pensar, el templo de Dios fue abierto, y entonces está hablando también a las iglesias aquí, a las iglesias organizadas, como templos, las corporaciones, las denominaciones, vamos a hacerlo claro, ¿verdad? Ahora bien, ese no es, ya está hablando, no es un templo de mano, pero tiene entonces que haber otro templo, y el templo allá en el cielo, Edward, no es un templo hecho de mano, ¿verdad? No. O sea, cuando dice hecho de mano, lo que está hablando por el hombre. Ok, pero el templo del cielo ya probablemente hecho por la mano de Dios, pero no por el hombre. Aquí está hablando el templo de mano, que está hablando por manos de hombre. Ok, tengamos eso claro. Ahora, si nos vamos a Primera de Corintios 3, texto clásico. Primera de Corintios 3, 16 al 17. Ok, estamos viendo la visión
Porque la Biblia se explica sola, Edward. ¿Ok? Sí, tenemos a Elena White que nos dio mucho entendimiento en muchas cosas y nos las aclaró. ¿Ok? Y lo que ella está ahí es para ayudarnos a entender las cosas que no entendamos, ¿verdad? Y para hacerlo más fácil. Pero hay cosas que están bien claras en la Biblia, Edward. La marca de la bestia, por ejemplo, mucha gente está confundida, entonces Dios levanta a Elena White y dice, la marca de la bestia, adoración dominical, en lugar del día de reposo. Las bestias son dos bestias. Yo he escuchado a gente decir, las Naciones Unidas es una de las bestias. Yo los he escuchado, los testigos de Jehová creo que creen eso. ¿Me entiendes? Ellos creen eso. Entonces, Dios levanta a profeta y dice, no, las bestias. Y te lleva con la misma Biblia. Dios se lo revela a ella, pero no le dice a ella algo que no está en la Biblia, sino nos ayuda y nos hace navegar por la escritura y dice, pam, pam, pam. Ah, pues sí, era verdad. Las bestias, Estados Unidos, ¿verdad? Y América protestante, Estados Unidos con las iglesias protestantes y el gobierno unida, y la primera bestia, el gobierno papal. O sea, ahí está, la profeta nos da la interpretación de los símbolos. Pero aquí nosotros estamos buscando símbolos que ya yo los he visto en la Biblia y puedo buscarlos. No necesito necesariamente la ayuda de la profeta, ¿verdad? Pues ya tenemos que el templo no es templo hecho de mano. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis vosotros que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cuál es el templo de Dios, Edward? Nosotros. Somos templo. 1 Corintios 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo. Y 1 Corintios 6:20, ¿ok? 1 Corintios 6:20, 19 al 20. Lo voy a leer aquí porque hay una aplicación muy interesante ahí. Es el mismo texto que Pablo habla de lo mismo, pero aquí él da un detallito, ¿verdad? Porque dice que dice que el templo de Dios se abrió. Y acuérdate que el templo de Dios en el cielo, ¿cómo es, Edward? ¿Tú crees que sea un templo, digamos, profano? El templo de Dios en el cielo. No. ¿Cómo es ese templo? Santo, ¿verdad? Santo. Y aquí lo decía en 1 Corintios 3:16, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, ¿verdad? Ahora, santo es. Dios nos dice que somos, que es santo. Ahora, 1 Corintios 6:19, que es el mismo texto, Pablo hablando de lo mismo otra vez. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Templo de Dios, Hechos 4, Hechos creo que 5 o 4, que habla que el Espíritu Santo es Dios. Creo que es Hechos 5, la historia de Ananías y Zafira, los primeros 5 versículos. Hechos 5 creo que, o el 4, dice que el Espíritu Santo es Dios. Cuando te dice aquí que es templo del Espíritu Santo, es lo mismo. Templo de Dios, el cual está en vosotros. Mira que es lo mismo. ¿Qué dice aquí? El cual sois vosotros. Y aquí dice el cual está en vosotros. O sea, nosotros mismos. El cual tenéis de Dios. ¿De quién lo tenemos? De Dios. Y que no sois vuestros. O sea, nuestro cuerpo, nuestro templo, nuestro cuerpo no nos pertenece, le pertenece a Dios. Porque comprados sois por precio. Mira qué interesante. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo. Lo que comes, lo que ves, lo que vistes, lo que hueles. Y en vuestro espíritu. ¿Tú estás entendiendo? O sea, esta es la aplicación. Lo físico, lo material y lo espiritual. Debemos glorificar a Dios en ambas cosas. Edward, eso es la reforma pro salud en 1 Corintios 6:20. Mucha gente no entiende eso. La reforma pro salud está ahí. Debemos glorificar. Y como dice 1 Corintios 10:31, que si coméis o bebéis, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y aquí dice glorificar. Aquí dice glorificar a Dios. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Apocalipsis 14:6. ¿Verdad? Adorar a aquel que hizo el cielo, el mar y las estrellas y todo, ¿verdad? Y glorificar a Dios. Y dice glorificar a Dios también el texto. O sea, te está abriendo. Entonces Dios te está hablando, dice que somos templo de Dios. O sea, el templo de Dios fue abierto en el cielo y es un templo santo. Y Dios nos dice aquí que nosotros debemos tener un templo santo. Ya tenemos ya ese punto tomado rápidamente. El otro, tú lo mencionaste, que es el arca del pacto, ¿verdad?
el arca del pacto es el otro que debemos tener, porque tenemos que entender que Dios les reveló a esta hermana. Y para ti, escucha que estás ahí, escucha cuál es la revelación de este sueño. Y Éxodo 25:20, en el libro de Éxodo 25:20, voy a abrir otra pestaña aquí, ¿verdad? Ya terminamos con la hermana Escalante, que llamada dice Escalante, pero Éxodo 25, vamos al versículo 10, tengo las notas aquí para hacerlo más rápido. Dice 25, versículo que te dije, Éxodo 25:10. Dice, harán también un arca, ahí se está hablando, en Sitín, harán un arca, ¿verdad? Está hablando del arca de Dios, ¿ok? De manera de Sitín, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Ahí te está hablando Dios que está hablando del arca del pacto, y aquí es cuando Dios le da a Moisés la orden. Primero que ahí habla de hacer el santuario, el tabernáculo, y luego Dios va por el inmobiliario del santuario. Y el arca del pacto es el inmobiliario, es el mueble más importante del santuario, ¿ok? Harán también un arca, o sea, fue una orden de Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto, le ordenó construir, ¿verdad?, un tabernáculo, o sea, digamos un templo móvil, pero ese templo debía ser como el templo de Dios en el cielo, que era santo también, ¿ok? Y como ya le dije, el tabernáculo tenía 3 departamentos, que era el atrio o el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y ahí en esto se llevaban todos los rituales ordenados por Dios a Moisés. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Dios le dijo a Aarón y a Moisés que pongan el arca dentro del lugar santísimo, ¿verdad? Ya no le hace Éxodo 25 por completo. Entonces, el arca tenía, ahora, ya conocemos cuál es el arca del pacto de Dios. Tú lo mencionaste y el arca lo decía ahí mismo. Pero estamos yendo para beneficio de los hermanos que están escuchando, Edward. Algunas de estas cosas son muy básicas, pero lo estoy cubriendo de todas maneras, porque tenemos que ser justos, ¿verdad? Mucha gente no sabe estas cosas. Se llama el arca, pero ¿el arca de qué? Tú lo mencionaste, el arca del pacto, o sea, ¿qué hay dentro del arca? El arca tenía varios artículos, pero vamos a hablar de uno en específico. Hay una historia después de la revelación de Coré, que eso está en Números, creo que 16, que después que Coré, Datán y Abiram se rebelan contra Dios, y ellos querían tomar el sacerdocio de Dios, vinieron ante Dios, Dios le puso una prueba. Moisés le dijo a ellos, traigan cada uno una vara, su caña, ¿verdad? Y la que rebeldezca, ese es el sacerdote de Dios, porque ellos decían que quién era Aarón, que quién era Moisés, para que ellos estén ministrando sobre el pueblo y sobre el sacerdocio también, porque querían el sacerdocio también. Y entonces la vara de Aarón reverdeció al otro día, mientras las otras se secaron más. ¿Sí? Y después de esa historia, Dios le ordena a Aarón poner la vara de Aarón dentro del arca. Y al otro día esa vara reverdeció y tenía almendros. Y tiene ahí también el maná que caía del cielo. Esos son los 3 elementos que tiene el arca. El arca tiene la tabla de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y te voy a dar el texto que te comprueba que tiene los 10 mandamientos, ¿ok? Para que quede documentado. Eso está en Éxodos 40, 20, 21. Dice, y metió, oye lo que dice, y tomó y puso el testimonio. Oye lo que dice, eso es ya lo que hizo Moisés. Dice, y tomó y puso el testimonio dentro del arca y colocó las varas del arca, las varas en el arca y encima la cubierta sobre el arca. Y metió en el arca en el tabernáculo y puso el velo de la tienda y cubrió el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Eso fue Moisés directamente que lo hizo, no Aarón. O sea, adentro del arca está la tabla de los 10 mandamientos. Entonces ya tenemos el tercer artículo. Creo que nos falta un último artículo, Edward. El arca contiene los 10 mandamientos. Eso es lo que dice aquí. Y tomó y puso el testimonio, o sea, la ley de Dios, la tabla de los 10 mandamientos, dentro del arca.
que es el arca del pacto. Ahora, la parte más interesante, que volviendo a Apocalipsis 11:19, dice, y el templo fue abierto desde el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. ¿Qué quiere decir todo esto? Relámpagos, voces y truenos y terremotos y grande granizo. Hubo un estruendo. Ahora bien, la hermana le han dado esta cita, Apocalipsis 11:19, y ya hemos identificado el templo de Dios, que son dos, el templo en el cielo, el arca que está en el cielo, pero hay un arca aquí en la tierra, que la hermana White dijo que va a salir a la luz, y esa arca ya fue descubierta, y los judíos la tienen. Búscate las historias de los descubrimientos de Ron Wyatt. Ahí creo que en la sección de documentales en cristovela.com los tengo por ahí. Si no, lo voy a agregar después de esta noche para que los tenga acceso fácil. Los documentales de Ron Wyatt, él descubrió el arca del pacto. Los judíos la tienen. Por eso es que ellos están tratando de construir un tercer templo. La Biblia no me dice que ellos van a construir un tercer templo o que lo van a lograr. Pero el hecho de que ellos están tratando, Edward, es porque ellos tienen el arca en sus manos, porque el arca es el corazón del templo de Dios. Eso los conocemos nosotros muy bien. Ahora, el último parte dice relámpagos y voces. Y nuestro tema de hoy se titula, ahí se lo pongo una vez más, entre sueños, truenos y la ley, identificando la voz de Dios. Y esta hermana tuvo un sueño. Y entonces es la voz de Dios. Pero ¿qué quiso decir Dios? ¿Por qué es la voz de Dios? Porque le dio un texto bíblico y la Biblia entera fue inspirada por Dios. ¿Ok? Es la palabra de Dios. Pues sabemos que es la voz de Dios. Pero y ya pudimos identificar que es la voz de Dios. Sin embargo, también queremos saber qué es lo que quiso decir Dios. Lo mismo que tú dijiste cuando abrimos, Edward, que lo más importante es saber lo que Dios, no solo que nosotros hablemos con Dios, sino saber lo que Dios nos habla a nosotros. Y como yo te dije, amén, Dios habla y muchas veces la gente no entiende. Tú lees la palabra de Dios, y muchas veces tú entendiste algo, pero tú quieres forzar alguna idea o que tú quieres. El asunto de la ordenación de la mujer es algo muy clásico, que en todas las iglesias pentecostales hay pastoras. Bueno, yo sé que en cada iglesia, cada denominación hay una rama más conservativa que otra, pero todas las tienen pastoras, tienen ancianas, tienen mujeres, ¿verdad? En esos cargos. Cuando la Biblia no me presenta una sola, en la iglesia adventista tienen pastoras, tienen ancianas, violando directamente la palabra de Dios. Y Edward, yo leí un texto al principio, que no recuerdo cuál era la cita, y ya no la voy a buscar, que decía, y Dios habló y no se cumplirá. O sea, si Dios habló algo, se va a cumplir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros empezamos a poner y a decir cosas que Dios no dijo. ¿Ok? Cuando yo le estaba leyendo la cita en 1 Corintios 14, ya por abajo, donde estaba hablando de que Dios le prohíbe a la mujer enseñar a las congregaciones, porque la ley lo dice. ¿Cuál es la ley? La ley de Dios. Pero ahí también decía, uno de los textos decía, ¿acaso ha llegado a ustedes, ha salido de Dios la palabra o ha llegado a ustedes? En otra palabra, ¿ha salido de ustedes la palabra de Dios o solamente les ha llegado? O sea, ¿habló Dios o es que ustedes están hablando por Dios? O sea, Dios habló y Dios ha hablado claramente. Ahora, ¿qué significan los truenos, relámpagos y voces? Bueno, tengo un texto contundente aquí. Déjame buscarlo, que lo tengo aquí en mis notas. Déjame bajar un poco. Déjame ver. Estoy buscando ese texto. Ya le leí el texto de Éxodo 25:10, ¿verdad? Que los 10 mandamientos. Recordamos que entre los artículos que estaban ahí estaba el maná, lo mencioné, ¿verdad? Y Jesús dijo que Él es ¿quién? El maná que cayó del cielo. El pan de Dios, o sea, la palabra de Dios dentro del arca. ¿Y qué estaba ahí al lado del pan? La tabla de los 10 mandamientos. O sea, ahí está la palabra de Dios. Presta atención tú. Presta mucha atención tú que eres pentecostal, tú que eres bautista, aún tú que eres adventista, aún tú que eres mormón. Presta mucha atención. Ahí estaba el pan, las tablas de los 10 mandamientos y estaba el pan. O sea, la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué significan los truenos? Lo único que necesitamos, y estoy buscando un texto aquí,
Ok, estoy buscando. Aquí están los truenos. Y eso lo tenemos en el libro de Job. Qué interesante. Vámonos al libro de Job. Job 37, 4 al 5, Edward. No sé si tú estás mirando por Cristo, ¿verdad? Pero estoy transmitiendo todo esto. Job 37, 4 al 5. Nos extendimos un poco, pero creo que es importante terminar con esto. Oye lo que dice Job en versículos 4 al 5. Después de ella bramará el sonido, tronará él con la voz de su magnificencia. ¿De quién está hablando Job ahí? ¿De quién está hablando Job? Job está hablando de Dios. Después de ella bramará, y nada más le voy a leer este pedacito, si quieren entender el contexto completo, léete Job 37 por completo, pero solo la de aquí. Dice, después de esto, bramará el sonido. Oye lo que dije, tronará, estamos hablando de truenos, ¿verdad? Tronará con la voz de su magnificencia, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Tronará Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. ¿Cómo dice que tronará Dios? Maravillosamente con su voz. O sea, los truenos, Edward, completando la revelación, los truenos significan la voz de Dios. Y cuando leemos otra vez Apocalipsis 11, 19, aquí tenemos la interpretación bíblica, no mía. Solo estoy presentando los textos, solo estoy leyendo, no es mi opinión. No me gusta dar opinión. En las cosas de Dios, ustedes lo saben, no me gusta dar opinión. Y cuando en alguna ocasión tenemos que darla, nosotros tenemos esa costumbre aquí de enfatizarlo. Esta es una creencia personal. No lo voy a hacer doctrina, pero yo creo esto por esto y por esto cuando algo no está súper claro, ¿verdad? Entonces, aquí no estoy dando mi opinión. Dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo. Una vez más, Apocalipsis 11, 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos. Y mira que Job hablaba aquí de tronará a Dios él con la voz de su magnificencia y será oída la voz. Se está poniendo la palabra voz y la palabra trueno juntos. Tronará a Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Ahora, me llega a la mente y te doy un texto más para completar. En Éxodo 20, el mismo versículo, el mismo capítulo donde Dios nos da la ley de Dios, Edward. Parece que estoy extrañando mucho a Juan, lo tengo pendiente hoy. Ahí mismo, más adelante, después que ya Dios habló de los 10 mandamientos y Dios habló su ley con su voz, el pueblo la escuchó. Moisés les entregaba las tablas, pero el pueblo también escuchó la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Mira, si tú sigues más adelante, dice, los 10 mandamientos terminan, el último de los 10 mandamientos es en Éxodo 20, 19, 20, 17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso es lo último de los mandamientos. Y mira cómo continúa. Todo el pueblo consideraba las voces, las llamas y el sonido de la bocina, las trompetas. Estábamos hablando de las trompetas. Ese es otro asunto de las trompetas. Cuando estábamos hablando allá en Apocalipsis 8, por eso es que se conecta, la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron lejos de Moisés. O sea, las voces, las llamas y las bocinas, todo esto era la voz de Dios, la bocina, las trompetas. Aquí dice bocina, en algunas versiones dice trompetas, ¿ok? O sea, las trompetas, las 7 trompetas, son los juicios de Dios a través de la misma voz de Dios. Edward, ¿ok? Aquí lo confirma. Y mira lo que dice Éxodo 20, 19. Y dijeron a Moisés, ellos están escuchando, dice que bocinas y voces y llamas. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Y Moisés respondió, no temáis, porque para probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Los truenos, la trompeta, la palabra de Dios, para que no pequéis. Pero dice que no hable Dios con nosotros. Ahí, o sea, que se cesen los truenos de Dios, la voz tronante de Dios. Y volviendo otra vez aquí, Apocalipsis 11, 19,
el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su testamento fue vista en su templo y fueron hechos relámpagos, voces y truenos y terremotos y grandes granizos. El templo, el tabernáculo de Dios en el cielo. También el templo de nosotros, aquí nuestro cuerpo. En otras palabras, somos templo del Espíritu Santo. El templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca. O sea que aquí abajo, el templo de Dios también debe ser abierto y debe verse el arca del pacto de Dios en nuestras vidas. Que nosotros somos quienes, templo del Espíritu Santo. Se lo leímos. 1 Corintios 3, 16 al 17, 1 Corintios 6, 19 al 20. Ok, ahí está el primer templo. Dos templos, uno allá y otro aquí. La aplicación en el cielo y la aplicación aquí. El arca de su testamento fue visto, ya se lo mencioné. El arca, ¿y cuál es el arca? La ley de Dios. O sea, en este templo debe estar el arca. Ok, en nuestro templo, que es nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, templo de esto, debe estar el arca de Dios. ¿Ok? ¿Y qué hay dentro del arca? ¿Qué hay dentro del arca? La ley de Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo allá a Moisés el Señor? Y pondré mi ley en vuestros corazones. Y andan diciendo por ahí que la ley ha sido abolida. Y aquí dice que Juan, si abrió el cielo, el templo de Dios fue abierto en el cielo. Oye, esa visión, yo me la imagino, Edward. Debió ser algo maravilloso y se vio el arca brillando. ¿Qué te está diciendo para aquellos que dicen que la ley de Dios ha sido abolida? Que se abre el cielo y el arca de Dios está brillando. La ley de Dios está brillando, está permanente. Cada uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Si tú estás confundido, presta atención a esto. Tenemos un tema que se llama el sábado y la lógica. Aquí mismo en cristoverdad.com. De hecho, si tú te vas a YouTube, lo puedes buscar en YouTube y búscate ese tema que se llama el sábado. Te lo pongo aquí rapidito para que quede ahí. El sábado, la lógica. Ese fue un tema que tuvimos aquí hace como un mes y medio atrás y hablamos muchas cosas interesantes. El sábado, la lógica y el árbol de la ciencia. ¿Ok? Sí, ya estoy cerrando. El sábado, la lógica y el árbol de la ciencia. ¿Ok? Búscate ese tema en cristoverdad.com. Si tú eres una persona que está confundido, aquí te está diciendo claramente que el arca fue abierto y el arca se veía brillando. O sea, y hay una cita de Elena White que dice que en primero se ha escrito que el arca de Dios se fue brillante, se veía brillando. ¿Ok? Cuando Jesús pasó al lugar santísimo. Y dice, y fueron hechos relámpagos, voces y truenos. O sea, Dios está hablando con voz tronante que su ley debe ser restaurada en tu corazón, que te has dejado engañar del hombre. Y Miguel mencionó la cita y con esa cierro una vez más. Y la hemos mencionado como en los últimos 5 temas. Pero valga la redundancia una vez más, Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22, Edward, para aquellos que no saben, sabemos que es el último libro de la Biblia. Y lo último que habla Apocalipsis 22 es la ley de Dios. Mira, Apocalipsis 22, 20 y 21, y lo que está dando son los saludos finales. O sea, ya eso no es un tema en específico, sino saludando. Sin embargo, Apocalipsis 20, 19 dice, si alguno quitare la palabra de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida. ¿Y qué decía Apocalipsis 20, 14? Bienaventurados los que guardan los mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por la puerta de la ciudad. En otras palabras, si alguien quitara la ley de Dios, te lo dice aquí Apocalipsis, si alguno quitara las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de parte del libro de la vida. Y es lo último, mira, Apocalipsis 20, 19 es lo último que habla, el último tema, Edward, y es la ley de Dios. Ya el 20 y 21 ya está diciendo el que da el testimonio de esta cosa, Jesús, y lo está diciendo el mismo Señor Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. O sea, lo último que se habla es la ley de Dios y el arca de Dios está brillando en el cielo, que debe brillar en vuestros corazones. Bendiciones. Espero que este tema se dio muy, muy interesante. Gracias, Edward. Gracias a Miguel que se fue. Amén. A cada uno de los Amén. hermanos. Y vamos a terminar. Bueno, tú oraste al principio, ya yo hablé suficiente. Ora también tú al final.
Amén. Oremos. Querido Jesús que estás en los cielos, santificado sea tu gran nombre, Señor. Gracias porque en esta noche hemos tratado el tema de que si podemos escuchar tu voz, Señor, si tú nos hablas literalmente a nosotros. Hemos comprobado a través de la Biblia que tú puedes hablarnos, Señor, a nosotros, y tú puedes revelarnos sueños y puedes darnos visiones, Señor. Ayuda a que todas las personas que están, Padre, escuchando, puedan estudiar tu Biblia, Señor, puedan escudriñar por ellos mismos, y que ellos ahora puedan, mañana, pasado, ahora mismo, buscar y comprobar todas las cosas que hemos hablado aquí, Señor, en esta cadena, Señor. Bendice a José Luis, a Miguel, a mí, a todos los que estuvieron escuchando grandemente. Danos un sueño reparador y, Señor, séllanos antes del cierre de la gracia y sálvanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. 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 Gracias, Edward. Buenas noches. Que Dios te bendiga. Feliz Amén. resto del sábado. Enaltezcamos la ley de Dios. Bendiciones Amén. para todos. Bendiciones. Bendiciones a Alessandra. Bendiciones Leti. Bendiciones Fernando y todos los que se conectaron y los que están escuchando, los que no escribieron, porque solamente veo los que han escrito aquí, ¿verdad? Pero un saludo para cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Shalom, shalom. Feliz sábado. Los que aman al Señor eleven su canción, que en dulces notas de olor, que en dulces notas de olor, hacienda su mansión, hacienda su mansión, acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. Acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. En Sión disfrutaréis la gracia del Señor, que hoy os promete la tendréis, que hoy os promete la tendréis, del trono en derredor, del trono en derredor. Acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión.
dulces notas del Lord. Hacienda su mansión, hacienda su mansión. Acción caminamos, nuestra ciudad gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada Grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. Acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. En Sión disfrutaréis la gracia del Señor, que hoy os promete la tendréis, que hoy os promete la tendréis, del trono en derredor, del trono en derredor. Acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Acción